Seguimos en ProAgro con visita a nuestros estudios. Nos acompaña el señor Francisco Ruiz Díaz, viceministro de Industria de nuestro país. Y hablamos del gran potencial que tiene la agroindustria en el Chaco paraguayo todavía, porque ya la estamos viendo crecer. Estamos acompañando ese crecimiento, viceministro, también como Canal Pro, como ProAgro. Y ya lo mencionaba usted, está creciendo, se está diversificando y se vienen muchos desafíos que hay que afrontar todavía. ¿Qué ya se está haciendo? ¿Y cuáles son las dificultades principales que enfrentan hoy esas industrias que están en la región occidental de nuestro país? Sí, en materia de infraestructura, por ejemplo, se ha avanzado bastante, principalmente en lo que corresponde a la infraestructura vial. Tenemos que, digamos, actualmente se está trabajando lo que es la ruta de la leche. Eso va a permitir que las industrias lácteas, que los productores y las industrias lácteas tengan una comunicación permanente, que recordará años en donde no se podía transitar debido a la falta de infraestructura, entonces los productores terminaban derramando la leche. Era una lástima, se perdía una parte de la producción importante a nivel nacional. Sin embargo, la ruta de la leche va a permitir de que eso no vuelva a ocurrir, que forme parte del pasado de un Paraguay rural sin infraestructura, ¿verdad? Sin embargo, ahora se está, digamos, sigue avanzando ese proyecto. Tenemos el otro proyecto que es la bioceánica. La bioceánica va a generar cambios sumamente importantes en la región. Entonces, el Chaco no va a volver a ser el mismo, principalmente todo lo que corresponde a la zona del Chaco Central. Hace poco hubo incluso una reunión entre los intendentes aledaños de la zona del Brasil, autoridades paraguayas. El Ministerio de Industria y Comercio estuvo acompañando esas reuniones porque hay un interés muy fuerte de estos intendentes aledaños del Brasil de poder potenciar una integración productiva con las zonas del Chaco Central. Acompañamos una misión recientemente de un grupo de 40 empresarios bolivianos que tenían interés en conocer lo que estaba ocurriendo en el Chaco Central y ver cuáles eran posibles áreas de inversión, ¿verdad? Además de eso, tenemos ya el anuncio que hizo el gobierno, incluso la remisión al Parlamento de lo que fue el convenio de financiamiento de la línea de 220 kV, que va a tener una línea que va a salir de la subestación de Villa Ayes, va a ir hasta una subestación en Pozo Colorado y a partir de ahí se comienza la distribución de la energía. Esto, por ejemplo, va a generar un aumento muy importante en materia de producción porque en el Chaco ya existen productos que tienen regadíos y que funcionan, digamos, con energía eléctrica. Estos sistemas de regadío actualmente no pueden llegar a su potencial porque eventualmente tienen inconvenientes en cuanto al abastecimiento o a cómo llega la energía en determinadas unidades productivas. Se están cultivando, por ejemplo, maíz con regadío, hay producción de cebollas, por ejemplo, hay producción de maní, hay producción de dátiles, que es algo justamente que estuvo en estos días destacándose porque los dátiles, digamos, o sea, es una fruta, es un alimento que se conocía que únicamente crecía en la zona de Oriente Medio, ¿verdad? Algunos hablan de que tiene incluso un reconocimiento histórico en la parte de la Biblia, se menciona esa fruta. Sin embargo, en el Chaco se está produciendo en este momento, ya para exportación tiene un valor muy alto, ¿verdad? Entonces están ocurriendo ciertos hechos muy positivos que nos permiten proyectar un crecimiento muy fuerte en los próximos años en la zona del Chaco Central, principalmente Chaco Central, ¿verdad? Si eventualmente las infraestructuras llegan a la zona del Chaco Central, como ser energía, agua, carreteras, yo creo que gran parte de la expansión prevista originalmente hacia el Bajo Chaco sencillamente se harían en el Chaco Central, ¿verdad? Y tendríamos como desafío la integración de la zona del Alto Chaco, ¿verdad? Entonces, son un poco hechos que nos permiten concluir de que es una zona con muchísimo potencial. Algunos mencionan que el potencial del Chaco hoy apenas está en un 30% de lo que eventualmente puede expandirse, y ni qué decir el desarrollo de las industrias, ¿verdad? Con esta aceitera que se va a instalar posiblemente el año que viene, pero el proyecto de inversión lo van a presentar ya este año, esos 40 millones de dólares, eso sería la segunda fase. La primera fase constituyó el desarrollo de 50.000 toneladas de almacenamiento de granos, vamos a decir. Eso ya ha concluido, se tratan de, tengo entendido que son algo así como 6 silos, ¿verdad? Digamos de 5.000 toneladas y 2 silos de 10.000 toneladas. Entonces hay toda una capacidad productiva que está emergiendo y que nos permiten llegar a esa conclusión, Silvia.
Estas rutas que ustedes están mencionando en infraestructura, que es uno de los principales desafíos del Chaco, los proyectos que se están llevando adelante, Ruta de la Leche, Ruta Bioceánica, ¿incluyen habilitación y mantenimiento o es algo que va a tener que seguir trabajando tanto el gobierno que entra como los chaqueños para mantener esta ruta, la conexión para sacar sus productos? Sí, lo que estamos viendo en la gran mayoría de las rutas anteriormente, vos recordarás, la Ruta 9, por ejemplo, en la década de los 90, un poco, pasado un poco los 90, tenían el problema del mantenimiento, ¿verdad? Tenían el problema esencialmente vinculado con la calidad en sí de la infraestructura. En los últimos años hemos mejorado muchísimo en todo lo que corresponde al desarrollo de la calidad de infraestructura, por lo tanto, los periodos de mantenimiento se van alargando también. Y ya incluso estas rutas en sí, ¿verdad?, van teniendo un mantenimiento permanente y eso el Ministerio de Obras Públicas se encarga obviamente de, al establecer las rutas, saber cuáles van a requerir mantenimiento en qué época. No es lo mismo una ruta en la región oriental donde el suelo es distinto, ¿verdad?, a una ruta en la región occidental, y todo ese tipo de cosas tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas, y el componente de mantenimiento siempre va a ir creciendo a la medida que vaya creciendo la infraestructura principal. Yo estoy seguro que el Ministerio técnicamente ya lo habrá determinado y lo tiene previsto ir incorporando al presupuesto. La ruta bioceánica va a ser una ruta internacional que va a unir básicamente nada más y nada menos que países del Atlántico con países del Pacífico. El Pacífico va a partir de Brasil, atravesar Paraguay, va por Argentina hasta llegar a Chile. Se está viendo ya incluso una alternativa para ir por Bolivia para tener, digamos, otra infraestructura alternativa justamente por si eventualmente ocurran eventualidades, si tengamos algún tipo de problemas en materia de alguno de los países, ¿verdad? Y esta ruta va a tener una significancia. Algunos piensan de que la expansión de la ruta va a ser solamente en términos de servicios vinculados con el transporte en sí, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos viendo incluso un movimiento hasta especulativo en las tierras del Chaco. Todas las tierras que incluso están en el entorno de la vía oceánica han subido de valor de una manera tremenda, ¿verdad? No es lo mismo que uno preguntase hace 5 años atrás cuánto estaba un inmueble, ¿verdad?, a que en la actualidad pregunte el valor de ese inmueble. Los valores han subido de una forma muy importante. ¿Puede esta ruta bioceánica atraer más inversiones industriales, inversiones de afuera? Absolutamente, ¿verdad? Estamos hablando nada más y nada menos que unir 4 países y unir 2 océanos, ¿verdad? Y de hecho Paraguay va a registrar un cambio muy significativo. Esto, yo estoy seguro de esto. Yo creo que al revisar los datos de aquí a 10 años, de aquí a 7 años, ¿verdad?, aproximadamente, vamos a empezar a ver que nuestro comercio va a girar desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y vamos a comenzar a integrarnos productivamente mucho más con países de la región asiática. Eso yo creo que va a ser un hecho, ¿verdad? Hoy incluso nosotros estamos observando la aparición de ciertos números interesantes en materia de comercio con países vinculados a la zona del Asia. Nuestras exportaciones de manufactura en un 6% están yendo a Singapur, ¿verdad? Las exportaciones de agroindustriales están yendo a Taiwán, ¿verdad? Tenemos exportaciones muy interesantes a países como India, por ejemplo, en materia de exportación. Y India hoy incluso representa una fuente muy importante de abastecimiento de materias primas para poder transformarlo y volver a exportar, ¿verdad? Entonces creo que esa integración con el Asia es un hecho, y lo que va a hacer la bioceánica va a potenciar ese, ¿verdad? Pero la industrialización creemos nosotros que va a estar centrado en el entorno de esta infraestructura que a nuestro criterio tiene prácticamente el mismo nivel de significancia de lo que es una obra como el Canal de Panamá, por ejemplo. En el caso de Brasil, ¿verdad?, la pregunta es ¿por qué el interés de Brasil? Y es una cosa económica, ¿verdad? La ruta bioceánica le permite al Brasil ahorrar 5.500 kilómetros en lugar de tener que escalar hasta el Canal de Panamá para ir hacia el Pacífico. Ahora tiene esta opción en términos de tiempo y en términos de ahorro de costo de transporte. Hablando de lo que usted mencionaba con energía eléctrica y hablando con las industrias, con los referentes del sector, viceministro, una gran preocupación no es solamente el acceso, que se corte de repente la energía cuando se está trabajando, sino también el costo. ¿Qué se puede hacer allí con eso para facilitar un poquitito más, para poder incentivar un poquitito más la industrialización de nuestros productos? Porque, bueno, somos fundamentalmente no productores de materia prima, pero tenemos también esa posibilidad de ir mejorando e industrializando nuestro propio trabajo. Hay un incentivo muy interesante que la ANDE ha desarrollado a través del pliego tarifario.
y tiene que ver un poco con el hecho de establecer, por ejemplo, diferencias entre el consumo comercial, el consumo industrial, tienen incentivos. En el caso de la industria tiene un pliego tarifario diferente. También tienen incentivos para utilizar la energía eléctrica en horarios que no sean en horarios picos, ¿verdad? Entonces, si eventualmente yo me conecto la energía o utilizo la energía en un horario en donde no coincide con el uso horario pico, ¿verdad? Entonces tengo un incentivo porque el costo es mucho menor, ¿verdad? La ANDE tiene ese tipo de incentivos. Es más, ¿verdad? Recientemente vi un anuncio de un grupo empresarial que se reunió con el presidente de la ANDE diciendo que van a invertir, porque ahora que ya tienen asegurado la energía, van a invertir, o sea, la infraestructura en energía, creo que la ANDE ya le aseguró. Entonces ellos ya anunciaron que van a invertir 30 millones de dólares. Esa inversión todavía no llegó al ministerio, no tenemos muchos detalles, pero yo he visto por los medios que hubo una reunión con el presidente de la ANDE, con el grupo empresarial, y ya han anunciado que haber cerrado las negociaciones con la ANDE, y ahora anunciaron la inversión de 30 millones de dólares en la instalación de una industria en Paraguay. Todavía no tenemos los detalles en qué área sería. Aparentemente operarían bajo el rubro de maquila. Viceministro, en este recorrido que usted menciona que están haciendo por el Chaco, nos mencionaba ya algodón, en este caso aceites, como dos, vamos a decirle, industrias que ya podemos ver en el Chaco paraguayo y que muy pronto vamos a tener. ¿Qué otras industrias usted ve ya, vamos a decirlo, con el trabajo que se está haciendo? Porque justamente mencionaba también, ¿no?, la diversidad de producción agrícola, además de pecuaria, que hay en el Chaco paraguayo. Sí, muchísimo. Hay una variedad interesante. Por ejemplo, tenemos el tema de los maní, por ejemplo, que han llegado a su nivel más alto de la cadena. Ellos producen unos maní que casi no se comercializan en Paraguay, se exportan completamente, ¿verdad? Son maní que están industrializados a un alto nivel, ya sea de tecnología y de cuidados vinculados con el aspecto sanitario, ¿verdad? Tengo entendido que tienen mercados muy exigentes como Estados Unidos, Europa, eh, algunos otros rubros, todo lo que es la cadena láctea, por ejemplo, todo lo que corresponde al sector lácteo, queso, yogur, leche, ¿verdad? Ellos son, digamos que top número uno en la comercialización. Después tenemos el sector de la carne, y no solamente la carne, sino también incluso en todo lo que corresponde a productos chacinados, ¿verdad? Productos derivados de la carne. Ellos hoy están exportando, por ejemplo, a Taiwán carne fría, carne congelada. Están exportando también a otros mercados como Chile, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de rubros que uno eventualmente queda sorprendido que si esos productos son realmente los fabricados en el Chaco, ¿verdad? Y están ellos incentivan, o sea, están ellos ingresando a rubros alternativos. Sésamo, por ejemplo, es algo que ya se está produciendo también en el Chaco. Ya hay incluso empresas que comercializan la producción del Chaco, se encargan de la exportación misma, ¿verdad? Y están apareciendo servicios también, porque no, esto es importante. En primer lugar, de todo el Producto Interno Bruto Industrial, que son aproximadamente 8.200 millones de dólares, de todo este producto, un 70% de todo eso es agroindustria. Entonces la gente no ve normalmente la agroindustria como parte de la industria, pero lo es, porque es la industria de transformación y de valor agregado, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos todavía en valores muy bajos a veces de la cadena en algunos rubros. Nosotros ya hemos avanzado bastante. Entonces el 70% de todo el Producto Interno Bruto Industrial es agroindustria. Y ahí obviamente el sector primario es un gran proveedor de materia prima. Todo lo que vaya a pasar en la agroindustria depende de lo que ocurra en el sector primario. Si viene una sequía, obviamente no hay materia prima para el sector agroindustrial y esto impacta con más fuerza. El impacto es doble, vamos a decir, ¿verdad? El 30% es manufactura, ¿verdad? Entonces, en el Chaco lo que estamos viendo es el surgir del sector agroindustrial, una expansión en sí, ¿verdad? Con todos los rubros que ello amerita, ¿verdad? Y bueno, tenemos una fuerte vinculación, porque esto es una característica también de lo que es el sector industrial, encadena muchos otros sectores, principalmente los de servicios. Entonces, cuando uno ve un país que tiene una potencia industrial, ¿verdad?, encuentra que normalmente la participación de la industria es aproximadamente 20-25% de todo lo que produce, y el resto es comercio y servicios. Pero eso es porque justamente la economía en sí está teniendo una estructura mucho más compleja, que es lo que uno está observando en el Chaco también, ¿verdad? Se necesita transporte especializado
para algunos productos. O sea, se necesita, por ejemplo, se encadena, vamos a decir. Sí, una cadena, ¿verdad? Y se encadena con el sector servicio y ahí viene el impacto de la industria. Muchos dicen, ¿verdad? Paraguay no puede pasar del 21% de la participación de la industria del Producto Interno Bruto. Tenemos una industria de muy baja calidad, ¿va? Pero no tiene nada que ver. Estados Unidos tiene, creo que un sector industrial con una participación del 20% y servicios participan 60%, y una potencia industrial, ¿verdad? O tenés países de África que tienen 60% su participación industrial, ¿verdad? Y servicios. Eso quiere decir que no tienen una industria tan compleja como la nuestra, ¿verdad? Nosotros somos una economía que estamos empezando digamos, a complejizar la estructura productiva en sí, ¿verdad? Entonces, los servicios juegan un papel muy importante y es otro de los desafíos que tiene el Chaco, ¿verdad? Porque cuando uno va y visita estas, digamos, principalmente estas colonias que tenían ciertas tradiciones, van modificando ese paisaje, entonces ellos van demandando servicios cada vez más especializados, ¿verdad? Ya hay mucha demanda de, por ejemplo, venta de automotores, servicios de peluquería, o eventualmente incluso ellos ya van teniendo demandas de diversión, por ejemplo, de expansión lúdica, ¿verdad? Uno ve ya cancha de pádel, cancha de golf, hoy en esta región del Chaco, cosa que anteriormente no existía, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Necesito también tener mano de obra especializada, que es uno de los desafíos que tiene el Chaco, ¿verdad? Porque como el 3% de la población se concentra en el Chaco y gran parte de esa población es población indígena, ¿verdad? Entonces necesita mano de obra especializada y esa mano de obra solamente está disponible en la región oriental, por lo tanto los salarios tienen que ser más bajos para incentivar el traslado de estas personas hacia la región occidental. Viceministro, ya por último, es un tema que no podemos esquivar cada vez que hablamos de industria. Y esto para la gente, el público en general, no para la gente que conoce el sector y que está trabajando, ¿no? Siempre está el miedo cuando se habla de industria de contaminación. Industria se siente de repente en general y se nota esto a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ahora que la gente tiene esa posibilidad, ¿no?, de expresarse, de que cuando se anuncia una industria se tiene miedo. Yo creo que ese es el término que podemos usar del público en general. ¿Qué le diría, vamos a decirle a esa gente que le tiene miedo a lo que le hace la industria al medio ambiente, vamos a decirle, y más hablando de que se viene, ¿no?, este crecimiento, de que necesitamos este crecimiento, estamos hablando de eso para el Chaco paraguayo? Sí, bueno, hay como solo criticar esto, hay como un relato equivocado, ¿verdad? Generalmente cuando me toca elaborar algún tipo de documento, sentarme a discutir con organismos internacionales, siempre les pido que borre la palabra descarbonización. Porque la palabra descarbonización pareciera que implica una carga en donde nosotros estamos carbonizando el mundo. O sea, que Paraguay carboniza el mundo, ¿verdad? Entonces, al decir descarbonización, parece ser como si fuera que yo voy a descarbonizar el mundo. Y haga lo que haga Paraguay, haga lo que haga, por su tamaño, ya sea de la economía, por su incidencia en términos poblacional, haga lo que haga, no tiene impacto a nivel global. O sea, no mueve la aguja Paraguay, ¿verdad? El grado de incidencia de la emisión de gases de efecto invernadero es 0,9% a nivel. Entonces, 0,9% no puede mover el 99%. ¿Verdad? Vamos a poner 1%. El 1% no puede mover el 99%. El 99% lo pueden mover los que eventualmente tienen gases de efecto invernadero, los que producen gases de efecto invernadero en un 80%. Eso sí mueven la aguja. Entonces, lo que hagamos países pequeños como Paraguay, en un proceso, en un legítimo derecho por el desarrollo, por alcanzar el desarrollo económico, ¿verdad?, no debería tener ningún tipo de incidencia. Y es más, sería negarle a un país que demanda como un derecho humano alcanzar niveles de desarrollo, porque no vamos a alcanzar ingresos altos si no logramos utilizar plenamente los recursos que disponemos, ¿verdad? Entonces resulta que nosotros hoy tenemos la carga de la contaminación global cuando nuestro ingreso es bajo, nuestra industria apenas está empezando a desarrollarse, ¿verdad?, y no tenemos ningún nivel de incidencia a nivel global. Los que tienen niveles de incidencia a nivel global son los que producen por lo menos el 80% de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero nosotros que tenemos el 1% no movemos la aguja. Entonces nos ponen una carga sobre la cual no tenemos ningún grado de responsabilidad.
está bien, es importante disponer de un mundo, No lo ignoramos. digamos, sostenible, que las generaciones futuras gocen del mismo paisaje que nosotros hemos gozado, pero también al mismo tiempo tenemos que darle de comer a nuestra gente. Y tenemos el derecho de que no solamente coman bien, sino que vivan bien, que tengan asegurado la salud. Los países industrializados, los grandes países, o sea, los países avanzados en temas de industrialización están viviendo por encima de los 80 años, 80, 85 años. Nuestra población está apenas en 73, una expectativa de vida de 73 años, porque nuestros servicios de salud necesitan de más producción, de más ingresos, ¿verdad? Y no puede ser que nos corten el derecho a eso ahora, ¿verdad? Entonces, es un desafío que tenemos para los siguientes años. Estamos de acuerdo que tenemos que tener digamos que un contexto, un ecosistema mucho más, y la tecnología de producción debe estar alineado a eso, pero tiene que ser en un proceso gradual, consensuado y con compensación, ¿verdad? En el ámbito de la economía ambiental hay un principio fundamental que se llama el que contamina paga. Y resulta que acá nosotros no contaminamos y nos dicen a nosotros que tenemos que pagar. O sea, acá hubo una gran cena, un gran banquete que se dio entre 1800, 1900. Nosotros cuando eso ni siquiera teníamos, o sea, vivíamos descalzos, ¿verdad? Y sin embargo ahora nos dicen, ustedes tienen que pagar por esa cena. Pero nosotros no participamos de esa cena. Entonces yo creo que es importante que los países altamente industrializados empiecen a ser conscientes de estos tres elementos que deben estar siempre presentes en cualquier determinación, ¿verdad? Como te decía, el proceso debe ser gradual, ¿verdad? Debe ser gradual y debe ser con compensación también. Muchísimas gracias por su tiempo, viceministro, una vez más para la teleaudiencia de Canal Pro. Muchas gracias, Silvia, y un gusto.